de en lo que quedamos, ¿no? Que es la nomenclatura, formación de compuestos inorgánicos. Para esto ustedes tenían que haber repasado un poco más lo que es su tabla periódica, los números atómicos, las masas atómicas y en especial la tabla de valencia, que es con la que vamos a trabajar hoy día. Habíamos visto que para esto vamos a ver todos los formatos de uniones de los metales y no metales con oxígeno o entre ellos, a lo cual habíamos hablado del número de oxidación, que no era nada más ni nada menos que la variación o el cambio de la carga eléctrica que tiene un átomo, sabiendo que cada átomo tiene una valencia de 0. Si el átomo no se une a nadie o se une él solito, tiene valencia 0. Solo cuando se une a otro elemento va a adquirir su carga positiva o negativa que usted conoce en la tabla de valencia. Para lo cual, si gana o pierde electrones, se verá reflejado en esta valencia. Sabiendo que los protones tienen una carga positiva y los electrones tienen una carga negativa, a medida que va perdiendo electrones, tiene mayor protones, por tanto tendrá una carga positiva o se oxidará, y a medida que gana electrones, tendrá cargas negativas o se reducirá. Entonces se hace referencia siempre a los electrones, porque el núcleo nunca se va a modificar. Los protones y neutrones del núcleo son estables o constantes. Los electrones de la capa externa o de la envoltura son los que se van a modificar. Repetimos, si pierde electrones, tendrá carga positiva. Si gana electrones, tendrá carga negativa. Habíamos visto para eso varios grupos en los cuales nosotros en las valencias conocemos como metales, donde serán monovalentes o divalentes. Tendremos en los no metales algunos que tendrán carga positiva, otros que tendrán carga negativa, o positivas y negativas dependiendo de quién estemos hablando. Y los anfóteros, que serán aquellos que se comportarán como metales o como no metales en algunos casos particulares. Luego dijimos que estas mezclas, haciendo referencia a lo que ya dijimos hace rato, pueden ser simples o pueden ser compuestas. Las simples serán aquellas donde el elemento se une a él mismo o no se une con nadie y está solito, como el caso de los gases nobles. Y aquellos que se unan, perdón, aquellas sustancias que sean compuestas donde un átomo se une, ya sea de 2, de 3, de 4, entre ellos para formar diferentes compuestos. Ya habíamos visto ahí el dióxido de carbono, el agua, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, ácido nítrico. Ahora, basándonos en esta información, como repaso, las sustancias compuestas, estas que están a la derecha, también se pueden denominar compuestos binarios, terciarios o cuaternarios. Donde me quedo ya a preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por binario? ¿O qué es binario? Está compuesto por dos. Son compuestos por dos cosas, por dos elementos. Ya. Son compuestos formados por dos átomos. Ahí viene su derivación bi. Bi significa dos. Entonces necesito yo dos elementos o dos átomos diferentes. Donde el primer ejemplo puede ser agua, que es algo que consumimos a diario. Pero dice usted, pero ahí hay tres, no. ¿Hay dos hidrógenos y un oxígeno? Sí. Pero si hablamos de átomos en específico, hay hidrógeno y oxígeno solamente. Hay dos átomos diferentes. Deben ser diferentes, pero solamente el número de dos. Otro ejemplo. Ácido clorhídrico. Otro ejemplo. Cloruro de sodio. Y así entre varios que podamos escribir. Entonces, si los compuestos binarios son aquellos que tienen dos átomos diferentes,
Los terciarios, ¿quiénes serán? Son los que componen 3 átomos. Tienen 3 átomos diferentes. Aquellos que tengan 3 átomos diferentes. Ejemplo. Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene hidrógeno, tiene azufre, tiene oxígeno. Otro ejemplo. Algunos lo utilizan, otros no lo utilizan, pero cuando lo están utilizando se huele. Repito, algunos lo utilizan, algunos no, pero creo que esta es la primera vez que ven su forma de escribir. Ese es el hipoclorito de sodio, alias lavandina. Tiene sodio, tiene cloro, tiene oxígeno. Hipoclorito de sodio. Otro ejemplo. Perdón. Otro ejemplo, MgOH2. Hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. Tiene magnesio, tiene oxígeno y tiene hidrógeno. Algunos lo han usado y tal vez muchos no. ¿Saben para qué se utiliza el hidróxido de magnesio? ¿La leche magnesia? La leche de magnesio, sí, eso. O la leche de magnesia. Es un laxante. Normalmente se le da a los niños. A los adultos muy poco efecto le hace, pero a los niños es un potente laxante. Ok, tenemos compuestos terciarios, binarios. ¿Y cuáles serán los cuaternarios? Son los que llevan más de 4 átomos. Obviamente aquellos que tengan 4 átomos diferentes. Si los binarios me fueron fáciles, los terciarios son relativamente fáciles, los cuaternarios. Tal vez muchos no me lo puedan nombrar y es correcto. Clorurato de amonio. ¿Nombre? Clorurato de amonio. Casi. Perclorato. Sí, Perclorato de amonio, sí. sí, porque yo me equivoqué, no es 7, era 4. Pero sí, es el perclorato de amonio. Tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, tiene cloro y tiene oxígeno. Les voy a poner uno más. Más difícil, por favor. No más difícil, sino más conocido todavía. Bicarbonato de sodio. Ese es el bicarbonato de sodio, alias carbonato ácido de sodio. Y ustedes preguntarán, ¿y dónde hay harta de eso? En la calle, viene hasta de sabores. Es el acompañante del famoso, o de la famosa coca. Es el famoso bico. Algunos lo utilizan en repostería y para otras cosas más. Fíjese que es un producto o un compuesto cuaternario. Tiene sodio, hidrógeno, carbono, oxígeno. Ahora, hemos dado referencia a nombres sin escribirlos. ¿Por qué? Porque a partir de aquí ya vamos a empezar a escribir los nombres como corresponde. Vamos a ver la cosa que es nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Es el arte de poner un nombre correctamente a un compuesto químico. Según la UPAC, claro.
aunque no siempre. Por ejemplo, si usted busca bico en algún lugar, a no ser que sea Bolivia, difícilmente los demás países van a saber que bico corresponde al bicarbonato de sodio. Eso ya es un nombre muy específico para una zona muy determinada. De manera tradicional, pongámosle nombres a algo. Le vamos a poner nombre a esos tres compuestos. Ahora, cada compuesto puede ser nombrado de tres maneras. Una, la nomenclatura tradicional o básica. Una, en formato de nomenclatura de stock, que hará referencia a sus valencias. Y uno llamado sistemático, que hará referencia a todo lo que yo estoy viendo. ¿Cómo es eso? Empecemos con el primero. ¿Qué se llama este pequeño de acá? CO2. Óxido de calcio. No. Óxido Carbono. Sí. Carbono. óxido carbónico. Carbono. Su Dióxido de nombre carbono. correcto es Anhídrido carbónico. anhídrido carbónico. Más adelante lo vamos a aprender a hacerlo más perfecto, pero ese es el anhídrido carbónico. Ese es su nombre tradicional, el que vamos a aprender. En la nomenclatura de stock, hago referencia a la valencia del metal o del no metal que estoy utilizando con la utilización de números romanos. Puedo decir anhídrido carbónico, tal como está ahí. Perdón, anhídrido de carbono. Bueno, aquí no hay terminación ni oso ni ico, directamente hago referencia a la valencia en números romanos. Sabemos que el carbono tiene valencia más 4, entonces hago referencia al 4 como número romano. Y en el sistemático, lo que voy a hacer es nombrar lo que veo. Dióxido de carbono. En este caso estoy viendo 2 oxígenos y un carbono. Entonces debo decir dióxido de carbono. Cabe recalcar que aquí puede ser nombrado de esa manera o de esa otra manera, es exactamente lo mismo, pero lo estamos viendo y lo estamos reflejando de esa manera, ¿no? Nombre tradicional, nomenclatura de stock y nomenclatura sistemática. El primero hace referencia al nombre que aprendí en colegio, el segundo a su valencia con representación en número romano, y la última hace referencia a todo lo que estoy viendo en el compuesto. Poniéndonos eso de ejemplo, ¿cuál será el nombre del compuesto del medio? Ácido nitroso. Ácido nitroso. Ok. Perdón un momento.
Ok, volvemos aquí. Entonces, el primero es ácido nitroso. En el segundo, obviamente para el que dijo nitroso, es porque sabe que estamos usando una valencia diferente al nitrógeno. En breve vamos a ver esa parte. Cuando hago referencia a oso o a referencia ico, es porque un metal o un no metal tiene más de una valencia. Oso hace referencia a una valencia mínima o menor. Ico hace una referencia a una valencia mayor o superior. Entonces, aquí yo debo reflejarla en números romanos. En este caso va a ser ácido de Nitrógeno. 3. ¿cuáles son las valencias del nitrógeno? Más 3 más 5. Más 3 más 5. Y si digo que oso es la menor valencia, estoy usando valencia 3. 3. 3. Entonces, ácido de nitrógeno 3. Y en el último, debo nombrar todo lo que estoy viendo. ¿Qué están viendo ahí? Hay dos oxígenos, hay un nitrógeno y hay un hidrógeno. Un poco más difícil, tal vez. En este caso, Dióxido nítrico. Por ahí. no puedo nombrarlo como anterior. Es dióxido de nitrógeno ácido. Iónico. Ah, Ácido hace referencia al hidrógeno siempre. Muy pocas veces se escribe el hidrógeno como tal. Se le pone ácido. Entonces, dióxido hay dos oxígenos, de nitrógeno hay un nitrógeno, y al decir ácido es que hay hidrógeno presente. Pero ¿y si no le pone ácido? Que alguien que me preguntó en el otro grupo. ¿Es lo mismo? Fíjese. Si no le pongo ácido y solo lo dejo así, ¿es lo mismo? No, porque aquí está diciendo que hay esto de acá. Y eso no es igual a lo de arriba. No, el dióxido de nitrógeno sería ese. Y para que pertenezca a lo que estoy viendo, tiene que llevar la palabra ácido. Y por último, y no es que lo vamos a dejar de ahí, sino que todos los elementos que vayamos construyendo a partir de aquí, vamos a ir dándole sus tres nombres correspondientes. Y por último, nuestro ejemplo, ¿qué se llamará este de acá? Sulfato cúbrico. Sulfato cúprico, ok. Para su nombre en stock, ahora usted me dirá, ¿a quién voy a nombrar como número romano? ¿Al azufre o al cobre? En este caso hace referencia al que le da la diferencia como tal. En el oxígeno carbono, el carbono. En el segundo, el nitrógeno. Y aquí, al cobre. Cobre. ¿Dónde será? Sul- Sulfato de cobre 2. Y el más fácil, según yo, en el sistemático, ¿cómo lo nombrarían a ese? Sulfato de dicrobe. No, en el sistemático. Mm. Ya no puede decir. Ya. Sulfato de
Cobre. Cobre. Tetraóxido de azufre de cobre. Y de cobre. Tetraóxido de azufre y cobre. Tetra, que significa 4, óxido, que significa oxígeno, azufre y cobre. Obviamente tienen que hacerlo de manera ordenada, que no es lo mismo ojo, y un ojo enorme. Cuidado con estar escribiendo esto. Repito, si ustedes se dan cuenta, hemos estado nombrando siempre de derecha hacia la izquierda. ¿Qué pasaría si usted me dice, pero es lo mismo si hago esto, tetraóxido de... Le he cambiado el orden. Supuestamente es lo mismo. ¿Pero será lo mismo? No. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya me preguntaron hace rato, igual le dije, no es lo mismo porque estamos alterando el orden, porque esto tiene una nomenclatura de orden de derecha hacia la izquierda según lo que estoy viendo. Entonces, de azufre y cobre. En un repaso básico, el tradicional es el que siempre he aprendido desde el colegio, y lo repetiremos acá. Esto que hace referencia a la valencia del que hace diferencia, ya sea metal o no metal, en números romanos. Y el sistemático hace referencia a todo lo que yo estoy viendo, a todo lo que veo. Bien. Para estar más en concordancia con esta nomenclatura, debemos recordar que la nomenclatura la vamos a dividir nosotros para su estudio en 3 grupos: en los metales, en los no metales y en los aloideos. ¿Qué tenemos en los metales? Tenemos óxidos, Peróxido. tenemos peróxidos, Óxido mixto. hidróxidos. En los no metales, ¿qué tenemos? Oso ácido. Anhídridos, Anhídridos. ácidos, ácidos, Oso ácido. Y luego ácido aloides. tenemos sales, y en las sales tenemos Cosas especiales. casos especiales, que si no se acuerdan o les fue difícil, aquí lo vamos a repasar de una manera más sencilla y más práctica. En el grupo de los aloideos tenemos los ácidos hidrácidos y las sales aloideas, que es de ahí donde nace el grupo de los aloideos. Así que de todo eso vamos a repasar sus 3 nombres que podamos escribir: el tradicional, el sistemático, el stock, todo el tiempo, para que se les quede la práctica como tal. Y sin perder mucho tiempo, vámonos a los óxidos metálicos. Que como ya dijimos como ejemplo, si usted deja su tijera, su cuchillo, su machete, su regla metálica, su cuchara afuera a la intemperie, esto lo que va a hacer es, si es de hierro, obviamente, o especialmente, con el oxígeno del medio ambiente se va a oxidar. Porque ¿qué es un óxido? No es nada más que un metal más oxígeno. Peor todavía si tiene, yo qué sé, pongámosle su bicicleta y la deja afuera y le da el agua y se seca, y le da el agua y se seca. Cuando usted va a verla, después de un tiempo que no lo utilizó, va a ver que tiene una mancha café, una mancha naranja, que es el famoso óxido de hierro. Si usted toca con su mano, ¿de qué color se le forma esa? Se le vuelve la mano. El color del óxido, ¿no?
Ahora, si te dice, y si es de otro color, es porque no es de hierro, es de otro metal. Y esa es una base similar o una base sencilla para calcular y hacer los colores. No vayan a pensar que los colores solamente salen de las plantas, de las flores. Salen de hacer cosas como esa tan sencilla como, usted quiere color naranja para pintar algo, déjelo afuera una herramienta que no esté usando, pero claro, tarda tiempo. Ahora, ya les dije que este tema espero no hacerlo en más de 3 clases. Ya hicimos una previa antes, este es como si fuera la primera, y veremos después de lo que estén haciendo cuánto más va a llevar. Los óxidos metálicos como tal no es nada más que, como ya lo expliqué, la unión de un metal con oxígeno, repetitivamente. Pero esta unión la puedo ver yo de una manera directa o la puedo ver a través de una ecuación de formación. ¿Cuál es el problema? Que una es muy diferente de la otra en cuanto a formato. En la manera directa es simplemente yo veo lo que tengo y le pongo un nombre, y en la ecuación de formación lo que voy a hacer es acomodarlo para que me dé algo. Pongámoslo así. Y me gustó este ejemplo que hice hace rato. Si usted quiere hacer una salchipapa, ¿qué necesita? Aceite, papas. Chorizo y papa. Qué difícil que es, ¿no ve? Chorizo y papa. Ahora, si yo les digo, si usted necesita hacer salchipapa, pero para 10 personas, ¿qué necesita? Más papa y más chorizo. Más papa y más chorizo. O sea, no te está necesitando, perdón, como ingrediente básico no necesita más que chorizo y papa. Pero como ya es para más personas, necesita una mayor cantidad. Y a eso se refiere con ecuación de formación. Voy a acomodarlo para saber qué cantidad es. Por ahí son niños, entonces necesitará menos cantidad. Por ahí son adultos, mayor cantidad. Por ahí son dragones, por ahí era el almuerzo, por ahí era la cena. O por último, no tenía, ¿qué hizo? Preparó para usted y lo dividió en 10 partes. Vamos a ver cómo funciona esto. Ok, denme el nombre de un metal de la tabla +1. Cualquiera. Óxido de litio. Óxido Amonio. de litio. Litio. Ok. Amonio. Francio. Vamos a ver. Francia, cualquiera. Vamos a ver. Pero como esta es pantalla, entonces hemos dicho que vamos a hacer primero la manera directa. En la manera directa, ¿qué voy a hacer? Colocar un no metal, o un metal, perdón, con el oxígeno. Ya está, ya formé mi óxido metálico. No es cierto, me falta algo. ¿Qué me falta? 2. Menos. Dos. Me falta recordar sus valencias. ¿Cuál es la valencia de litio? Más 1. 1. Ya habíamos hecho el spoiler anterior. ¿Y cuánta es la valencia del oxígeno? Menos dos. Dos. Menos 2. Menos dos. Menos 2. Bien. Pero aún así todavía me falta. ¿Qué más tengo que hacer? Intercambiar valencia, ya que no se puede. Intercambiaba también. Dice, como regla básica, cuando ambos elementos, ambos átomos tienen valencias diferentes o denominaciones diferentes, debo hacer lo que se denomina intercambio de valencia. Donde como su nombre indica, cada uno tiene que ir a lugares opuestos. Entonces,
puedo hacer eso. Pero usted me dirá, ¿y para qué le puse el 1? Y para nada, simplemente para hacer intercambio, pero el 1 no se escribe, lo puedo borrar. Y ya tengo mi óxido metálico formado correctamente. Ya. Veamos otro. ¿Cuál es el metal? El metal dorado. Oro. Óxido Bien. de oro. AU. Correcto. Au. AU. Aurelio. Ahora, ¿cuál es el detalle con el oro? El oro tiene 2 valencias. ¿Qué valencias tiene? Más uno, más tres. Más uno, más tres. 3. Más 1, más 3. Bien. Ahí está. Más 1, más 3. Como ya lo dije hace rato, si son iguales se intercambian. Perdón, si son diferentes se intercambian. En este caso, el 1 con el 2 se intercambian. El 3 con el 2 se intercambian. Cabe recalcar que el 2 lo dejo en rojo para que haga referencia a que viene del oxígeno, no aparece por aparecer. Lo mismo con los otros. Ahora, hasta ahí acabo de formar mis óxidos de litio, de oro y de oro. Ahora pongámosle nombre, porque eso es lo que estamos viniendo a hacer, ponerle nombre. ¿Cómo se llama el primero? Óxido auroso. Óxido de litio. Litio. Óxido de litio. Ah, Litio. óxido de litio. Ese es su nombre tradicional. ¿Cuál será su nombre de stock? Monóxido de litio. Ah, sí es. Óxido de litio. Recordemos que el de stock hace referencia a su valencia en números romanos. Entonces, óxido de litio 1. ¿Y su nombre sistemático? Monóxido de litio. Monóxido de litio. Litio. El sistemático hace referencia a todo lo que veo. Monóxido. Del litio. ¿Cuántos litios hay? Litio. De dilitio. Di- Monóxido de dilitio, porque hay 2 litios ahí. Óxido de litio es el nombre comercial o el nombre tradicional. Óxido de litio 1 es el nombre en stock, o nomenclatura de stock, porque hace referencia a su valencia en números romanos. Y monóxido de dilitio, el sistemático, porque nombra todo lo que estoy viendo en la estructura. En base a ese nombre, ¿cómo le pongo nombre a los otros 2? Óxido auroso. Óxido auroso. El problema es que este tiene una valencia y este tiene otra valencia. Y dijimos que aquel que tenga una valencia menor tiene una terminación
Oso. Urso. Aquel que tenga una valencia mayor Ico. Ico. tiene una terminación Ico. I. Si es más, perdón, si es mayor, ico, si es menor, oso, si tiene más de uno. En este caso, el primero se llamará Auros. Éxito auroso. Auroso. óxido auroso. Y el segundo se llamará Óxido Óxido áurico. Óxido áurico. Óxido áurico. Óxido áurico. óxido áurico. Ok. ¿Cómo sería su nombre en stock? Óxido de oro. Oro. Para el primero, Óxido de oro. 1. Óxido de oro romano 1. Uno. ¿Y el otro? El otro sería óxido de oro romano 3. 3. Perfecto. Y en su nombre de sistemático, Monóxido de dioro. Monóxido de dioro. ok, para el primero es sencillo porque ya lo habían visto. Y para el segundo, Trióxido de Dióxido dioro. Dióxido de dioro. Dióxido de dioro. en este caso será trióxido, porque son 3 oxígenos, De de dioro. 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 Entonces, así vamos a ir repasando los nombres tanto de tradicional, stock y sistemático de acuerdo a la referencia. Bien, hemos trabajado, si alguien no lo ha notado, hemos trabajado con 2 elementos diferentes, uno con valencia o monovalente y otro con divalente, pero tienen una particularidad aquí, que todos son valencias impares. ¿Qué pasa si tengo valencia par? Se simplifica. Simplifica. Se puede simplificar. Ay, qué aburrido. Veamos eso. Esto es lo bueno de la computadora. Yo le doy control C, control V, y usted tiene que escribir todo en su cuaderno. Más. Denme un metal de valencia más 2. Hierro. Berilio. Magnesio. Calcio. Monóxido de calcio. Vamos a escribir calcio. Valencia más 2. Ahora uno que tenga valencia más 2 más 4. Platino. Plomo. ¿Qué? Plomo. Platino, bromo, estaño. Platino. Valencia más 2. Valencia más 4. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la valencia positiva y negativa, ojo, cuando la valencia positiva y negativa son el mismo número, no quiero decir par porque no siempre va a ser par, estos números se pueden simplificar, reducir hasta su número de mínima expresión. Entonces, si el 2 es igual que el menos 2, su número mínimo, ¿cuánto es? 1, o su simplificación queda a 1. Y si hago el intercambio, tendré un calcio y tendré un oxígeno. Y como dijimos que los números 1 no se escriben, simplemente los dejo ahí. Entonces, ¿cómo será su nombre?
Óxido de calcio. Óxido de calcio. Monóxido de calcio. Óxido de calcio 2. Monóxido de El último. Monóxido de calcio. Monóxido de calcio. Tan sencillo o tan difícil como es. Ojo, primero estamos viendo el calcio. Sin embargo, el platino, como ejemplo de hoy, el platino tiene valencia más 2 y más 4. Entonces, escribo platino por aquí y escribo platino por aquí. Obviamente el platino que tiene valencia más 2, no puedo decir nada que no sea lo mismo que ya dije con el calcio. Idéntico. Idem. Pero el que tiene valencia más 4 sí que es diferente. Porque esta vez no voy a simplificarlo todo. Voy a quitar la mitad de 2, que es 1, pero para el platino la mitad de 4 2. es 2. Ese 2 que me va a sobrar aquí es el que voy a intercambiar por el oxígeno. Entonces lo que se trata en la simplificación es de minimizar a su mínima expresión, que normalmente es 1, y de trabajar con eso. Pero si no se puede llegar a 1, se puede. Pero no puedo decir, a uno lo simplifico y a otro no. Si no se pueden simplificar todos, no se simplifican. Ya lo vamos a ver mucho más adelante cuando hablemos de los casos especiales. Basándonos en los nombres anteriores y el ejemplo anterior, ¿cómo se llamará este de aquí? Óxido platinoso. Óxido platinoso. Platinoso. Platino. ¿Y el otro? Óxido platínico. Platinítico. Platínico. Óxido platino. Bien. La nomenclatura de stock. Óxido de platino. Valencia más 2. Valencia. Óxido de platino Romano 2. 2. En romano 2. ¿Y el otro? Óxido de platino. romano Platino 4. 4. 3 palitos. Platino 4. 4. Perfecto. Y el último, el más difícil. Monóxido Monóxido de platino. Monóxido de platino. ¿Y el otro? Dióxido de platino. Dióxido de platino. Y como esto podríamos escribir, o mejor dicho, ustedes en forma de práctica van a escribir todos los metales que tienen con oxígeno, haciendo su tablita de óxidos metálicos con los 3 nombres. De la valencia más 1 escriben todos los óxidos y sus 3 nombres de cada uno. De la más 2, todos los óxidos y sus 3 nombres. De la valencia más 3, lo mismo. De la valencia más 1 más 2, de la valencia más 1 más 3, valencia más 2 más 3, valencia más 2 más 4. Eso tienen como, no es como tarea, como práctica, porque de eso va a entrar al examen, sí. Vaya spoiler que le estoy dando antes de que el examen aparezca, si quieren. Entonces, la única regla que deben seguir es que si se puede simplificar, simplifican e intercambian. Si no se puede simplificar, simplemente intercambian. Y punto. Y le colocan los 3 tipos de nombres. Si son monovalentes, más sencillos. Si son divalentes, oso para el que tenga la menor valencia, isco para el que tenga la mayor valencia. Pero cabe recalcar que hace rato dijimos que la salchipapa era salchicha con papa, pero para una persona no había problema, pero si quiero hacerlo para muchas personas, debo saber la cantidad. Y esa cantidad lo vamos a ver en la ecuación de formación. En la ecuación de formación necesito obligatoriamente saber los números.
Y voy a trabajar con un metal. Aluminio. Vamos a hacerlo grande. Entonces, Más oxígeno. este metal, ¿con qué lo voy a unir? Oxígeno. Estoy haciendo óxido metálico, lo voy a unir con Oxígeno. oxígeno, obviamente. Pero para unirlos necesito La valencia. el truco mágico del más. Entonces, oxígeno con aluminio me va a formar Óxido de aluminio. ok, ahí está. Oxígeno con aluminio me forma óxido de aluminio. Pero usted me va a decir, pero eso lo pudimos haber hecho de manera directa, sí. Y era más rápido, sí. Pero eso no me da la cantidad. En una ecuación de formación se dice, se explica y se escribe que la misma cantidad que yo tengo al lado derecho de la flecha, llamado producto, debe ser la misma cantidad que yo tengo al lado izquierdo, llamado reactivo, para poder igualar. La pregunta es, ¿cuántos aluminios tengo yo a mi lado derecho? Dos. 3, Oh. 2 aluminios al lado derecho. Al lado derecho tenemos 2 aluminios. Y al lado izquierdo, 1. 1. 1. a ver de nuevo, ¿dónde está el 3? Tenemos Sabemos uno. que este de aquí es el lado derecho y esto es el lado izquierdo. Al lado derecho tengo 2 aluminios. 2. Al lado izquierdo 1. 1. solamente hay 1. 1. Para igualar, dice la regla que debo colocar Coeficiente. un 2. 4. Para hacerlo bonito le voy a poner en rojo. 4. 2 por 1. 4. Ahora, ya igualé los aluminios. Debo igualar los oxígenos. Y miro mis oxígenos. El oxígeno a la derecha, ¿cuántos tengo? 3. Y a la 3. izquierda, 2. 2. y 2 con 3, ¿puedo igualarlo directamente? 3. ¿Qué No. número iguala? Un Voy 3 a a la arreglar el aluminio. izquierda y un 2 a la Lo que derecha. hago es, lo que hago es un truco matemático llamado hacer par el número impar. 2. Y usted sabe que para hacer par cualquier número impar, debe multiplicarlo por 2. Entonces este 2 de aquí inicialmente lo voy a borrar. Ahí sería 3. Eso de ser. 4. Le voy a poner un 2 aquí adelante. 2. Y aquí 2. están. 2 ahí, 4 adelante. Del otro lado 3. Lo que no debe olvidarse, ya sé que muchos lo saben fácil, estamos para aquellos que posiblemente no lo sepan. Algo que nunca debe olvidarse es que este número que tiene ahí va a multiplicar a todo lo que se encuentre a su lado derecho. A todo lo que... Entonces, este 2 de aquí le va a afectar tanto al aluminio como al oxígeno. Y volvemos a empezar. ¿Cuántos aluminios tengo ahora en mi lado derecho? 4. 4. 4. Para igualarlo, Un 4. poner al izquierdo un super 4. Si hablo de los oxígenos, este 3 de aquí por este 2 de acá, 6. 6. 6. En 1 multiplicado por 2 me da 6. 3. 3. Entonces coloco un número
3 aquí adelante. Ahora usted me dirá, pero otra vez, ¿no era más fácil hacer solamente esto? Sí, pero lo que pasa, y de nuevo volvemos, spoiler del examen, en el examen harán preguntas como esta. Haremos preguntas como esta. En la ecuación de formación del óxido de aluminio, ¿qué factor iguala al aluminio? Y tendrán como respuesta que En este caso sería el 4. obviamente estamos partiendo de una pregunta. 2, 1, 3, 4. Y la respuesta va a ser 4. 4. Pero ¿qué pasa? Usted está muy apurada o apurado o nervioso y se olvidó de igualar su ecuación. Y simplemente viéndola así, alguien le dice, en la ecuación de formación del óxido de aluminio, ¿qué factor iguala al aluminio? Y usted dice, ay, ¿cómo no voy a saber? Aquí dice 1, entonces responde 1. ¿Por qué? Porque se olvidó igualar su ecuación. Entonces, aquí la pregunta no le dice iguale su ecuación y responda. Usted debe ver una ecuación que no esté igualada, la iguala primero y luego va a responder. Les estoy dando spoiler antes de nada. Mucho spoiler. Esto puede pasar con cualquier reacción. No, Repetimos. no sé, bro, también. O sea, es una tomada de pelo, sí, pero que les va a costar puntos también. O sea, usted iguala su ecuación y responde obviamente ya correctamente. Si la ecuación no está ahí, si la ecuación no está igualada, claro, hay algunas ecuaciones que ya están igualadas directamente, entonces es más fácil. Pero si no está igualada, usted la iguala y después responde. No se adelante al ejercicio si no lo ve bien. Ok, pero no nos centremos en esto, que esto no era lo importante. Sino igualar la ecuación. Una vez igualada la ecuación, recién procedo a escribirle sus nombres. A todo esto, ¿qué se llama el compuesto? Óxido de aluminio. Óxido de aluminio. ¿Cuál es su otro nombre? Óxido de aluminio 3. Correcto. El de stock será óxido de aluminio 3. ¿Y el sistemático? Dióxido De aluminio. Dióxido de aluminio. Que hay 2 aluminio. Estos factores de igualación no intervienen, por eso los puse en rojo. Solamente lo que estoy viendo aquí es lo que va a ser encontrado. ¿Se entiende, no? La ecuación de formación sí o sí tiene que igualarse antes de poner nombre. A pesar de que esto no le va a afectar al nombre, debe ser igualada. Que es diferente a la forma directa, donde simplemente se intercambian las valencias, se simplificarán o no de acuerdo a lo que se vea y se nombra. Manera directa, ecuación de formación. Manera directa, ecuación de formación. Entonces, si yo no les digo hagan tarea de esto, usted si no lo comprende o le falta un poquito, póngase a practicar. Hago mi ecuación de formación, ok, así se iguala.
Hago mi ecuación directa, ok, así se intercambia y le pone sus tres nombres. Sistemático, stock y el tradicional. Ya sea de manera directa o por ecuación de formación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, No. Profe, una pregunta. ¿Por qué cuando dio los incisos encerró el 4 y no el 2? Solo una Porque yo pregunta. decía la igualación del aluminio. Ojo, este es el aluminio, este es el óxido de aluminio. Sí. Este 2 iguala al óxido de aluminio. Este 4 iguala al aluminio. Son dos diferentes. Por eso es que encerré el 4, porque aquí el 4 es el que igualaba. Si usted encierra el 2, este 2 está igualando al óxido de aluminio, no al aluminio. Este 2 no es de igualación, este 2 es de intercambio, por eso que son los he puesto en colores diferentes. Voy a intentar y voy a tratar de que si pasara este ejemplo, lo pongan en colores diferentes, pero lo dudo. Siempre se los van a poner en negro. Lo que debe entender es que si está por debajo, como estos son índices, hacen referencia a la estructura. Estos que están aquí adelante en grande hacen referencia a la igualación. Entonces, por eso es que encerré el 4 y no el 2. El 2 igual al óxido de aluminio, el 4 igual al aluminio. A ver, veamos si lo entendieron y haremos un ejemplo más con... Voy a usar... ¿no era M? Magnesio. Es mercurio. Ok, Mercurio. ¿qué metal estoy usando? Mercurio. Mercurio, perfecto. Mercurio más oxígeno me forma óxido de mercurio, pero el mercurio, ¿cuántas valencias tiene? Más uno, Más más dos. 1 más 2. 2. 2, más 1 y más 2. Más 1 más 2. ¿Qué valencia estaré usando del mercurio yo aquí? Más 1. La valencia Más 2. Valencia Más más 2. 2. Valencia más 2, porque ya el más 2 que estaba aquí con el menos 2 que estaba aquí se simplificaron y automáticamente intercambié 1 y 1. Sí. Para que haya usado valencia más 1 tendría que haber un 2 aquí. Ojo, ustedes no intenten completar, solo intenten igualar. No vayan a pensar, no, aquí seguramente se equivocaron y aquí venía un 2. No lo completen, esté igual. Ok, una vez lo tengo de esa manera, debo igualar derecha e izquierda. ¿Este es más fácil de igualar que el anterior o más difícil? Más fácil. Más fácil. Tengo mercurio a la izquierda, 1. Tengo mercurio a la derecha, 1. Tengo oxígeno a la izquierda, 2. Oxígeno a la derecha, 1. ¿Con qué lo igualamos? ¿Por qué le falta el oxígeno? Con 2. Un 2. Con un 2. 2. Pero este 2 ya me afecta al mercurio. 2 al mercurio. 2 mercurios, por Dos al tanto, mercurio. igual 2 Al a lado la mercurio. 2 al mercurio. Nada más eso. No todos se igualarán de la misma manera. El detalle es que puedan igualarlo, nada más. Una vez ya se igualó, le ponemos los nombres. ¿Cuál será su nombre? Óxido mercúrico. óxido de mercurio. Óxido de mercurio. Pero creo que hay una falla. ¿Cuál es la falla?
Debe terminar con Óxido valencia mercúrico. ICO. Óxido de mercurio. Es mercúrico. La falla es que tiene dos valencias. ¿Qué valencia estoy usando? ¿La más pequeña o la más grande? La La más más grande. Entonces, Sí. Sí, mercúrico. estoy usando la más grande, debe terminar en ICO, Ico. óxido mercúrico. A esto, ¿cuál será su nombre de stock? Óxido de Óxido de mercurio 3. mercurio 2. No, 2. ¿De mercurio cuánto? 2. 2. Romano 2. Óxido de mercurio 2. ¿Y el sistemático? Monóxido de mercurio. Monóxido de dimercurio. De mercurio. Monóxido de... mercurio. De mercurio. Mercurio. Recordemos que este 2 que iguala no le afecta a lo que hay aquí. Solamente lo que hay en intercambio se dice mono, di, ti, tetra. Entonces, ¿el nombre lo pude haber puesto sin igualar la ecuación? Sí, pude haberlo hecho, pero no se lo recomiendo. Primero igualamos la ecuación y luego ponemos el nombre. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que si ustedes lo ven, hemos puesto todo el tiempo nombres después de haber visto el compuesto. Pero ¿qué pasa si yo les doy primero el nombre y usted escribe la estructura o el compuesto? ¿Qué tendría que escribir ahí? Hierro 2. Óxido 3. F2, Óxido de 3. Óxido 3. Aquí me dice que debo colocar hierro 2. 2, Con valencia 3. 3. No. Óxido 3. O sea, hierro con valencia más 3 y óxido con valencia menos 2 antes de hacer el intercambio. No. ¿Cuál Antes de hacer sería? el intercambio. Correcto. Fíjese que ahí simplemente, por ejemplo, en este caso, después lo voy a analizar. Pero al comienzo me dice simplemente que ponga 3 oxígenos y 2 hierros, nada más. Ahora, si lo veo yo a detalle, que es lo que está diciendo su compañera, este 3 venía del hierro, o sea, hierro valencia más 3, y este 2 venía del oxígeno, oxígeno valencia menos 2. ¿Cuál sería su otro nombre, su nombre tradicional? Óxido férrico. ¿Otra vez? Óxido férrico. Escucho el óxido, pero no escucho el resto. Óxido Férrico. férrico. Oh, Rico. Férrico. este es el óxido férrico, correcto. ¿Por qué ICO? Porque es su mayor valencia, porque el hierro solamente vale más 2 más 3. Entonces, les podemos preguntar de ambos lados. Les damos el nombre y usted escribe la figura, o les damos la figura y usted escribe el nombre. Y fíjense cómo es esto. Podemos hacerlos dudar. Pero no queremos hacerlos dudar, queremos que aprendan. Entonces, mientras usted va practicando, escribir un nombre o escribir el otro, va a ir haciendo lo que necesite. Entonces,
volvemos al punto, un repaso demasiado rápido. Tenemos los óxidos metálicos, que es la unión de un metal con oxígeno. Podemos hacerlo de manera directa o ecuación de formación. En la forma directa agarro el metal con la valencia que tenga, ya sea monovalente o divalente, y lo uno con el oxígeno con valencia -2. Este oxígeno con el metal, me fijo si sus valencias pueden ser simplificables o no. Si no son simplificables, los intercambio directamente. Si son simplificables, bueno, simplifico aquel a que se puede. Y por último escribo sus tres nombres, el nombre comercial o el nombre tradicional, la nomenclatura de stock con números romanos y la sistemática que debo contar todo lo que veo. Sin embargo, si debo hacer una ecuación de formación, me baso en la igualación de los elementos que tengo a la derecha con los elementos que tengo a la izquierda, donde si no los puedo igualar, debo seguir intentando hasta que se pueda igualar, donde no puede ser más, no puede ser menos. Y por último, el nombre debe ser colocado de acuerdo a lo que estoy viendo, obviamente, como ya lo dijimos hace rato, o puedo escribir una estructura a partir del nombre y luego colocar los nombres que correspondan. Y tenemos tiempo solamente para nombrarlos por ahora, pero lo vamos a ver, los peróxidos. ¿Qué son los peróxidos? ¿Alguien me puede decir qué es un peróxido? Peróxido tiene su oxígeno -2 y su índice 2. Ok. ¿Conocen algún peróxido ustedes? Sí, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Es el que más se utiliza. Sí, Para medirlo más sencillo, los peróxidos dicen que son aquellos óxidos a los cuales yo le voy a añadir un oxígeno extra. Y normalmente, y digo normalmente, solo son aquellos que tienen la valencia +1 o +2 monovalente. Existen +3, +4, sí puede haber, pero son tan inestables que prácticamente no se encuentran en la naturaleza. O los que tengan valencia +1 o los que tengan valencia +2. Así se hace, y eso por eso lo vamos a ver mañana. También tenemos la manera directa o la ecuación de formación, donde dice que voy a unir un metal a un anión oxígeno con valencia -2, pero eso ya lo sabíamos, es simplemente teoría. Entonces, si quieren ir practicando y lo vamos a ver más rápido mañana, pueden ir haciéndolo. Escriben también todos los peróxidos, todo lo que esté en la tabla de valencia +1, valencia +2, nada más. Nada de +3, nada de +1, no, solamente +1, +2, para que se le haga más corta la tabla. Profe, el oxígeno no estaba con -1 y como eran 2, se volvía -2. No, Creo. el oxígeno es con -2. Por eso dice la teoría. En realidad no puede, y está mal descrito eso, cuando dice que tiene que ser -1 o -2. Es simplemente más fácil de entenderle, a un óxido le aumento un oxígeno más. Porque si usted se da cuenta, si tuviera que utilizar el sodio tiene valencia de +1. Pero en el peróxido aparece sodio 2, oxígeno 2, entonces como que no concuerda esa teoría en lo que ya dijimos hace rato de que no pueden tener el mismo número intercambiable. Pero, repito, lo vamos a ver un poquito más detenido mañana en explicación y usted vaya haciendo en su cuaderno si tiene tiempo, si no lo vemos mañana, la tabla de peróxidos de todo lo que es valencia +1, valencia +2. Es simplemente escribir el óxido y aumentarle uno más al oxígeno que ya tiene. Es fácil. O sea, es fácil, sí, pero cuando lo vemos en ecuación de formación, ya deja de ser fácil porque se quieren, o sea, digo se quieren confundir porque se quieren confundir a veces. Cuando lo ven de esta manera, le tienen miedo, pero no hay que tener miedo. Si usted iguala como se debe, misma cantidad de derecha, misma cantidad de izquierda,
Es fácil. En el nombre no va a haber mucha diferencia. El nombre va a ser peróxido. Si antes era, por decirle, óxido de litio, ahora es peróxido de litio. Si antes era óxido de calcio, ahora es peróxido de calcio. El nombre no les va a variar mucho, pero la figura sí. Y como ya dijo su compañero hace rato, el más conocido es el peróxido de hidrógeno, que es el que conocemos como agua oxigenada. Pero su nombre real es peróxido de hidrógeno. Es más, como les dije hace rato de la aspirina y el ácido salicílico, si quieren ir a bromear, vayan a una farmacia y díganle, véndame peróxido de hidrógeno. Y vean cuántas farmacéuticas les pueden vender y cuántas farmacéuticas le dicen que no tienen. Sí, es una manera de ser ocioso. Bien, ya les subí el tema 1 al Classroom. Espero, voy a seguir viendo si hay alguna modificación para el tema 2. Y este tema 3 lo vamos a ir o subiendo de a poco o subirlo al final, porque como estamos haciendo todo lo vamos a hacer al vivo. Por eso los tengo en blanco para que nosotros vamos rellenando con nuestros propios ejemplos. Hidróxidos, igual, los tengo en blanco. Forma directa, ecuación de formación. Y anhídrido. Todo está en blanco para que los vayamos rellenando nosotros con nuestros propios ejemplos, casos especiales. Ácidos hidratos, todo está en blanco. Lo que vayamos rellenando es lo que vayamos poniendo. Voy a subir al final la diapositiva final. Y si no me equivoco, espero terminar este tema hasta el jueves para entrar directamente al tema 4 el viernes. El examen consta del 1 al 4 creo es el primer examen y del 5 al 8 o al 9 ese es el segundo examen. Mientras más antes terminemos podemos dar más repaso. Alguien creo que me preguntó aquí si vamos a hacer un simulacro y si no me preguntó, sí vamos a hacer simulacros antes del examen, pero obviamente solo de química. Ya de las otras materias ya veremos. ¿Alguna pregunta? Listen, mañana va a explicar cómo se hacen los peróxidos.